Eso. Soy Carlos López Jones desde la Ciudad de México. Soy director de Tendencias Económicas y Financieras. Tendencias.com.mx es un análisis para las empresas, para que tomen decisiones de inversión, para la tesorería de las empresas, análisis de coyuntura, lo que está pasando. O a través del Substack de Carlos, es un proyecto que inicié hace unos meses. Y ahí, bueno, pues el objetivo es platicar de temas que nos afectan como personas de a pie. Nuestras finanzas personales, cómo nos afecta una recesión, qué es una recesión, es un tema del que estuvimos platicando. También estuvimos platicando un poco sobre qué va a pasar ahora con todos los clientes de Citibanamex, con esta división entre Citibank y Banamex. Evidentemente hay temas, porque el objetivo es difusión, es que todo el mundo tenga una cultura financiera y económica, que son las reservas de Banco de México. Y bueno, todos los domingos aparecen mis estrategias de inversión, en qué recomiendo invertir, en qué no recomiendo invertir, cuándo entrar, cuándo salir, cómo operar en la bolsa, cómo operar petróleo, cómo operar dólar, si me conviene, si no me conviene, cuáles son los riesgos que hay en todos los instrumentos. Y bueno, pues como señalamos hace una semana, este space lo estamos subiendo a Spotify y también a YouTube. Gracias a todos ustedes por unirse al mismo. Lo que no subo por un tema de acceso a la información, temas de datos personales, son las preguntas que se hacen en este space. La dinámica es la misma. Son 15 minutos sobre el tema únicamente, para no hacer spaces demasiado largos. En este caso vamos a hablar de Pemex y después abrimos micrófonos para tener 10 minutos de preguntas y respuestas. Puede ser sobre Pemex o sobre el tema que ustedes quieran. Yo encantado de la vida. Aquellas cosas en las que les pueda ayudar u orientar, pues encantado. Aquellas que no conozca, pues les diré, pues de ese tema desconozco, ¿no? Entonces, pues si gustan, empezamos. Son 9:05 del miércoles 15 de enero de 2025 y vamos a hablar de Pemex, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es Pemex? Pemex es la mayor empresa del país, efectivamente lo es. Más o menos estamos estimando que para 2024 sus ingresos hayan rondado 1.5 billones de pesos, esto es 1.5 millones de pesos. Pemex es la empresa que tiene la mayor facturación del país, por encima de Walmart, que estaría en segundo lugar, por encima de FEMSA, por encima de América Móvil. ¿Eso nos hace un país petrolero? No. Ese es el primer gran mito. ¿México es un país petrolero? No. Después de la nacionalización del petróleo por parte de Lázaro Cárdenas en 1938, por ejemplo, en 1950, 60, 70, ustedes lo pueden consultar en el Anuario Económico y Financiero, México extraía alrededor de 200,000 barriles diarios. En un mundo que en 1980 ya consumía 80 millones de barriles diarios. México solamente extraía 200,000, 300,000 barriles diarios. Ni siquiera era suficiente. Había meses en los que México importaba más petróleo de Estados Unidos del que producía, porque necesitábamos más petróleo en ese momento. ¿Cuándo es que empezamos a ser un país relevante en el mundo petrolero? Bueno, pues más o menos hacia 1976, cuando se descubre Cantarell, por ahí por Campeche. Llegamos, pasa la producción de los 200, 300 mil que les platicaba, a 800,000, 900,000, 2 millones de barriles diarios durante los siguientes 25 años. ¿Eso nos hace un país rico? No. Extraer petróleo no nos hace un país rico, como tampoco nos hace un país rico el tema de turismo o la extracción minera. Los seres humanos debemos de entender que lo que hace un país rico es la generación de nuevos conocimientos. Y evidentemente extraer petróleo no nos hace ricos. ¿Por qué otros países lo han logrado? Bueno, pues porque sus poblaciones son más pequeñas y lo que ellos extraen es muchísimo más. Después, en 1976, López Portillo decía, hay que aprender a administrar la abundancia y en los próximos 30 años no nos vamos a preocupar de muchas cosas. Bueno, sí nos teníamos que preocupar. Evidentemente, el gobierno dejó de cobrar ciertos impuestos, no subió tanto los impuestos porque había una riqueza petrolera que le permitía al gobierno no cobrar esos impuestos. Pero este gran yacimiento Cantarell se fue agotando y entonces en 2002 más o menos
los petroleros encontraron KMZ, Kumaluk Sub, que es maya el nombre, y básicamente, bueno, pues ahí otra vez empezamos a tener una mayor producción. De 2 millones de barriles de petróleo llegamos hasta 3,5 millones de barriles de petróleo, ahí con más o menos con Felipe Calderón, 2006, 2008, cuando Cantarell y KMZ pues estaban muy bien. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, pues que Cantarell ya se está cayendo, se está desplomando, ya en este momento ya se desplomó, se está desplomando también KMZ. La última cifra de extracción de petróleo, recordarán que yo les dije que llegamos a un tope de 3,5 millones de barriles diarios, es de noviembre del año pasado, 1,5 millones de barriles diarios, 1,488 mil millones. Entonces, de barriles diarios. ¿Y qué ha pasado? Básicamente eso. Cantarell y KMZ, que eran los grandes yacimientos, se han ido agotando y punto. Ahora bien, ¿qué pasaría si otra empresa extrajera el petróleo? Que fue ¿por qué se hizo la reforma del 2013? La reforma del 2013 energética de Peña Nieto fue, debe de haber más petróleo en más lugares de las costas de México y deberíamos tratar de extraer el petróleo donde los gringos lo están extrayendo, que es en aguas profundas y lo que se llama el petróleo shale o de lutitas, abajo de estas formaciones rocosas de lutitas donde han encontrado gas en Texas y abajo han encontrado petróleo. Pero Pemex nunca ha extraído en aguas profundas. Sí tenemos plataformas, pero las plataformas son a profundidades de 60, 80 metros y aguas profundas ya son más de 1,000 metros. Entonces Pemex no tenía esa tecnología y por otro lado tampoco hemos extraído nunca gas y petróleo de lutitas, que es como se le llama esa piedra, y esa formación está en Tamaulipas. Sabemos por qué existe esa formación, que abajo debe haber una cantidad importante de gas y abajo de ese gas debería haber una cantidad importante de petróleo, pero nunca la hemos extraído. Entonces la reforma del 2013 de Peña Nieto fue: vamos a abrir el sector energético, le vamos a decir al resto del mundo, considero que aquí puede haber petróleo y el que me quiera comprar sectores vía subasta, el que me dé más dinero se lo queda. Y que él explore, porque una cosa es pensar que ahí puede haber y otra cosa, pues imagínense, en medio del mar, a 1,500 metros de profundidad, pues capaz que sí hay, capaz que no hay. Y que no sea uno el que esté explorando solo Pemex, sino que sean 100 o 200 empresas que exploren al mismo tiempo. El proceso de exploración es largo, es complicado, hay que llevar estas grandes plataformas al mar, bajar, hacer los hoyos que se tengan que hacer, y si tienes la suerte de encontrar petróleo, pues no lo puedes extraer en ese momento, sino que tienes que llevar luego otro equipo que además cuantifique de qué tamaño es ese yacimiento para ver si es rentable traer otro equipo, ahora sí, la plataforma, para empezar a extraer todo el crudo. Y bueno, pues a partir de ahí es que se hace esta reforma, que no sea uno solo, sino que sean 100. Y se le va a cobrar a las empresas petroleras, uno, por venderte la oportunidad de extraer petróleo, y dos, una vez que extraigas petróleo te voy a cobrar un derecho de utilidad compartida del 70%. Ese 70%, bueno, pues podemos usar algunas cuentas, más o menos extraer el petróleo en México cuesta $25. Si lo estamos vendiendo en más o menos 65, $70, pues traes una utilidad de $40. El 70% es $28 y para ti te quedas con $12 como empresa que obtiene dinero por la extracción de crudo. Pues $12 cuando extraes 1,000,000 de barriles o 1,5 millones de barriles, como el caso de México, pues son $18 millones diarios. Por 360 días, pues estás hablando de 5,500 millones de dólares anuales. Realmente es buen negocio, a pesar de que el gobierno se queda con el DUC, con el 70%. Ahora bien, ¿qué pasa en Pemex? Pemex, más o menos como platicábamos, trae ingresos de 1,5, 1,6 billones de pesos, 1,56 millones de pesos para 2024, de los cuales 800,000 millones de pesos es por la venta interna de gasolinas y 700,000 millones de pesos por las exportaciones de petróleo. ¿Por qué Pemex tiene pérdidas si en teoría debería de tener ganancias? Bueno, lo que pasa es que en extracción, como ya vimos, sí tiene utilidades, pero en refinación tiene pérdidas.
porque tiene pérdidas Pemex en refinación. En Estados Unidos hay más de 100 refinerías en este momento, en México solamente hay 6, Dos Bocas todavía no entra a operar. Nuestra refinería más nueva, quitando a Dos Bocas, pues es en Oaxaca, Salina Cruz. Es una refinería que ya cumplió 40 años y hay que señalar que estaban diseñadas para petróleo ligero. Hay petróleo ligero y hay petróleo pesado. Lo que en este momento extrae México es petróleo pesado porque ya no tenemos petróleo ligero casi. El resultado es que obtienes un producto como un chapopote que tienes que hervir para refinarlo y es más fácil hervir un petróleo ligero que un petróleo pesado. El resultado es que cuando usas petróleo ligero gastas menos y por eso las refinerías norteamericanas pueden producir o refinar de manera más barata que las refinerías mexicanas. Más o menos el costo de refinación en este momento en Estados Unidos está en 14 pesos y en México está en 18 pesos. Más o menos México todos los días consume entre 800,000 y 900,000 barriles de petróleo, de gasolina, y de esos refinamos más o menos 300,000 barriles. Eso es lo que más o menos refina México en sus 6 refinerías. Se estima que Dos Bocas va a refinar 300,000 de petróleo, lo que dará un resultado de 120,000 de gasolinas al 100%. ¿Cuándo será eso? Bueno, pues será hacia 2026 o 2027, porque pues hacer una refinería no es tan fácil como pareciera, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado Dos Bocas? Dos Bocas, en teoría, dijeron los privados, cuesta 15,000 millones de dólares. Rociona le dijo, yo la hago en 8,000. López Obrador dijo, sí que la ganale. Hasta el momento se han gastado 28,000 millones de dólares en una refinería que debía de habernos costado 15,000 millones de dólares. La reforma en México permite que los privados tengan sus propias refinerías. Sí, sí lo permite. Desde 2013 cualquier empresario mexicano puede construir su refinería. Ninguno lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Bueno, pues porque se dan cuenta que una inversión de 30,000 millones de dólares, pues la tasa debería ser 3,000 millones de dólares fija. Me tendría que dar un rendimiento mayor a 3,000 millones de dólares. Una refinería no va a dar un rendimiento mayor a 3,000 millones de dólares anuales, simple y sencillamente porque hay mucha competencia. Deer Park costó 1,500 millones de dólares, más 1,500 millones de dólares que ya se tenían, bueno, pues cuesta 3,000 millones de dólares. Y en este momento ustedes pueden llegar y pueden comprar una refinería en Texas. Es importante señalar que el gobierno de Estados Unidos no es dueño de ninguna empresa petrolera, no es dueño de ninguna refinería y es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Más o menos en este momento se están consumiendo 100 millones de barriles de petróleo en todo el mundo. De esos 100 millones de barriles de petróleo que se consumen en todo el mundo, 60 millones son para combustibles y 40 millones son para petroquímica. Parecería ilógico, pero hay que señalar que una refinería no es una instalación de petroquímica. Es algo muy básico, pero muchos mexicanos insisten en que si Dos Bocas no va a refinar, bueno, pues que sea petroquímica. No, son instalaciones total y completamente diferentes, aunque utilicen la misma materia prima. Es como decir que con el mismo maíz voy a producir tortillas y voy a producir jarabe de maíz. No, sí uso la misma materia prima, pero requiero instalaciones muy diferentes para obtener cada cosa. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Bueno, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a llegar a un tope en el consumo de petróleo. Yo estoy estimando que hasta 2027, 2028, y esto es porque China, que es el mercado más importante automotriz, donde se venden 30 millones de autos nuevos en este momento, ya el 50% que se está vendiendo son híbridos o eléctricos. Resultado, en los próximos 6-8 años, en China se dejará de consumir la enorme cantidad que hoy se consume. En China se consumen más o menos 15 millones de barriles diarios de petróleo y podría bajar, yo estimo que hacia los 11, 12, luego 10, luego 9, y lo mismo vamos a ver en el resto de Europa, y lo mismo vamos a ver en Estados Unidos y probablemente en México una vez que las empresas automotrices dejen de hacer
autos a combustión. ¿Por qué van a dejar de ser autos a combustión? Pues básicamente, uno, para obtener financiamiento, porque nadie quiere financiar una empresa gris que consume petróleo. Dos, porque los autos eléctricos tienen menos número de piezas que los autos de combustión, porque sus motores son más pequeños. Y una vez que la pila sea más barata, podremos tener autos eléctricos más baratos que los autos a combustión. Y en consecuencia, pues va a ser mejor tener autos eléctricos que autos a combustión. Resultado, vamos a ir viendo que la gasolina, el consumo de gasolina a nivel mundial, en cada país, llegará a un tope en los próximos 6-8 años y después empezará a caer. ¿Dónde ya vemos esto? Bueno, pues por ejemplo Noruega, pero Noruega es un país pequeño, es un país de 4 o 6 millones de personas nada más, pero ya como ellos ya llevan años donde ya casi no se venden autos de combustión y han vendido una gran cantidad de autos eléctricos, los han sustituido correctamente, bueno, pues ya en ese país el consumo de gasolina ha bajado 60% en los últimos 15 años. Y eso es lo que vamos a ver en todo el mundo. Una caída del 40, del 50, del 60% del consumo de gasolina hacia 2040. Vamos a llegar a un tope y después va a caer. ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, pues lo más probable es que bajen los precios. De los 70, 80 dólares en que están ahorita, bajarán a 50, 60 y después podrían bajar a 40 o a 30 dólares. Hay que señalar que esto no es algo nuevo. Cuando el mundo entero empezó a darse cuenta que necesitaba energía y que la manera de lograrlo era quemando cosas para obtener un fuego, bueno, pues lo primero que quemamos fue madera. Hace 150 años el principal combustible del planeta era la madera. Y después llegó el carbón, que sustituyó a la madera, y después llegó el petróleo. ¿Qué ha pasado en cada sustitución? Pues que se ha seguido utilizando ese producto, pero cada vez en menor cantidad y en menores precios. Hace 150 años fue la madera, después fue el carbón, después fue el petróleo. Probablemente en los próximos 15, 20 años va a ser el gas natural como sustituto para calentar cosas. Y dentro de 15 años yo creo que ya tendremos los seres humanos conocimientos suficientes para extraer hidrógeno del subsuelo. Hay grandes yacimientos de hidrógeno, se llama hidrógeno blanco, es el hidrógeno en su estado más puro, es un mejor combustible que el gas. Cuando se combustiona lo que obtienes es vapor de agua y podría ser completamente renovable estos depósitos de hidrógeno blanco. Yo creo que ese es el futuro de la industria como energía, de qué va a pasar con, qué va a sustituir al gas para los hornos, qué va a pasar con los autos, muy probablemente seguirán siendo eléctricos hacia 2027, 2028. Toyota y otras grandes marcas dicen que ya tendrán pilas de estado sólido. Hacia 2030 muy probablemente ya casi todos los autos eléctricos deberán de ser más baratos que los autos a combustión. Y bueno, pues finalmente el ser humano reducirá sensiblemente su consumo de petróleo. Tendremos petroquímica, muy probablemente, y habrá muchos emprendimientos en los próximos años de jóvenes que digan, a ver, esta cosa que es de plástico, producto de petróleo, yo la puedo hacer con hojas de bambú, yo puedo hacer en lugar de, por ejemplo, ya lo hay, ustedes pueden encontrar vajillas de melamina que ya no están hechas con petróleo, sino que están hechas con hojas de bambú precisamente, y habrá una gran cantidad de textiles y demás cosas que ya no requerirán derivados del petróleo, y poco a poco iremos sustituyendo nuestro consumo de petróleo. ¿Qué países se van a quedar como petroleros? Bueno, pues probablemente los países árabes donde el petróleo pues está casi a flor de tierra y en consecuencia extraer pues cuesta menos de los 15, 20, 30 dólares en que podremos tener el precio del petróleo en los próximos 15, 20 años, ¿no? Entonces, punto número uno, hay que entender que México no es país petrolero. Punto número dos, hay que entender que México en los últimos 6 años con López Obrador le metió 2 billones de pesos a Pemex, una locura. Hay que entender que la solución a Pemex de corto plazo es cerrar 3 o 4 de sus refinerías, que es donde están las pérdidas más importantes. Extracción sigue siendo rentable y podemos seguir importando gasolina de Estados Unidos en los próximos años sin mayor problema. No importa lo que diga Trump, Trump no puede cerrar las exportaciones ni de gas ni de gasolina hacia México. Y por cierto, si Trump decide meterle un impuesto a Canadá o a México, pues estará dando un balazo en el pie, porque en este momento Canadá le exporta a Estados Unidos de los 16, 17 millones de barriles diarios que consume. Estados Unidos extrae más o menos 11, 12 y le importa a Canadá 4
y a México le importa como 0.8 millones de barriles diarios. Entre los dos, México y Canadá, más Canadá, les digo 5 veces más, le exportamos a Estados Unidos más o menos 4.8 millones de barriles diarios. Entonces, dudo mucho que Trump sea tan tonto como para que le cueste más caro el petróleo, ¿no? Entonces, ahora bien, Trump dice en los próximos años ya prometió que va a quitar todas las restricciones ambientales para que en Estados Unidos se produzcan 2 o 3 millones de barriles más. Eso va a meter más presión. Vamos a ver qué termina siendo Arabia Saudita si decide más recortes o si decide inundar el mercado petrolero, como lo hizo en 2013-2014, para sacar a los productores de petróleo más caros. Hay lugares donde extraer petróleo cuesta 30, en otros lugares 40 dólares y en Arabia puede costar hasta 6, 8 dólares. Entonces, si inunda el mercado de petróleo, pues habrá petróleo barato en la segunda mitad del sexenio de la señora Sheinbaum, lo que no es una buena noticia para las finanzas del gobierno mexicano. Y bueno, pues con estas reflexiones terminamos esta parte del Space. Como les platicaba, estoy en tendencias.com.mx, aquí en Twitter en X Carlos López Jones o en el Substack de Carlos a sus órdenes. Y si quieren, pasamos a preguntas y respuestas durante 10 minutos nada más para no abusar de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. ¿Alguien quiere solicitar el micrófono? Tum, tum, tum. Parece que no, don Carlos. Creo que por ahí andaba Fer, ¿no? O alguien Por más ahí, que quiera. pero no sé dónde ande. Oiga, pero explíqueme una cosa. Entonces, mire, ya llegó alguien. Adiós. Mientras están ellos, vamos a platicar nada más rapidísimo del IEPS. El IEPS es un impuesto que Peña Nieto tuvo que llevar a cabo precisamente por la caída en el precio del petróleo. Cuando él llega al gobierno, el petróleo andaba en los 90, 100 dólares. De repente Arabia Saudita, que sí domina el mercado, decide que inunda el mercado para bajar a muchos productores de petróleo. Eso provoca que el precio del petróleo baje a los 30 dólares en 2014, una estimación que hicimos en Tendencias un año antes. Y lo que provoca eso es que se caen los ingresos petroleros. Entonces, el gobierno mexicano primero pide prestados, se endeuda de más, endeuda a Pemex de más, por eso a Lozoya lo terminan corriendo de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, porque él dijo que el petróleo se iba a recuperar, lo que no sucede. Y entonces recordarán aquel anuncio que hace Peña Nieto y dice, ¿y ustedes qué hubieran hecho en relación a? Había dos opciones. Uno, IVA en medicinas y alimentos, o dos, IEPS a gasolinas de 4 pesos con 50 centavos. Y se decide que lo mejor es el IEPS a gasolinas porque pues de esa manera se afecta menos a los más pobres que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en comida que en gasolina. Y a partir de ahí, bueno, pues el IEPS ha estado subiendo año con año, lo que ha subido la inflación, como ya andamos en el 40 y tantos por ciento, pues bueno, pues ha subido hasta los 6 pesos con 50